también apoyan situaciones de insurgencia, desconocen toda autoridad y hoy en día pretenden imponernos o decirnos a nosotros que generan principios cuando simplemente han olvidado el primer principio. Es verdad, hay que reconocer, más vale, y lo vuelvo a repetir, 1 gramo de lealtad que 1000 kilos de talento. Y hay que hacer recordar esa. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista. Puede iniciar, congresista Urquizo. Señor presidente, por su intermedio quiero extender un afectuoso saludo al presidente del Consejo de Ministros y al señor ministro de Economía y Finanzas. Han sustentado 3 importantes normas que van a merecer durante 60 días el estudio y la reflexión por parte de los señores miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Y finalmente será el Pleno que apruebe estas 3 importantes normas. Quiero limitarme sencillamente a extender el saludo por haber precisado y señalado que la tercera prioridad constituye de este presupuesto el sistema de seguridad ciudadana y la defensa nacional. De los 108.418 millones que constituye el presupuesto de la República para el año 2013, debemos precisar que existe un incremento del 13%, de los cuales 30.064 millones constituye los gastos de capital, un incremento en relación al PIA del 2012 del 16%. Y cabe destacar que los sistemas de seguridad ciudadana y de seguridad nacional representan 10.915 millones de soles, que constituye un incremento del 19.1% en relación al PIA del año 2012. La primera prioridad constituye la inclusión social, que merece también un reconocimiento al gobierno del presidente Ollanta Humala. Son 3.859 millones de soles asignados para el año 2013, con un incremento del 67%. Y la segunda prioridad, señor presidente, el desarrollo del capital humano y la promoción de la ciencia, la innovación y la tecnología, que han constituido prácticamente el último lugar en la... Dele un minuto para que concluya. Por parte de las políticas públicas, la ciencia, la innovación y la tecnología nunca constituyeron una prioridad en la política pública nacional. El presidente de la República, Ollanta Humala, está haciendo realidad que permitirá la industrialización del país y modificar las estructuras económicas para dejar de ser una economía primaria exportadora. También, señor presidente, merece especial atención los recursos que se están destinando, como es la vigencia del decreto de urgencia 052, que permitirá mantener el Fondo de Seguridad Ciudadana, 168 millones para patrulleros inteligentes y helicópteros para nuestra Policía Nacional, 984 millones para el patrullaje a pie, 220 millones para el combustible para nuestra Policía Nacional. Como tal, señor presidente, también merece una especial atención los recursos que se están dedicando al BRAEN. Bien, para que concluya, me da cuenta de su bancada. Señor presidente, estos recursos, solamente en cifras, en el caso del BRAEN, me permite reflexionar y dar esta cifra tan importante. En el 2012, el PIA para el BRAEN fue de 1.638 millones de soles. En el 2013, el PIA con el que estamos iniciando será de 2.753 millones de soles. Es decir, 67% de incremento. Esto nos permite señalar de que el señor presidente está cumpliendo con el compromiso de darle la condición de política de Estado a esta zona convulsionada del país. La lucha contra las drogas no podía quedar atrás. 352 millones de soles, un incremento en relación al 24% del año actual.
Sin embargo, señor presidente, quiero pedir por su intermedio al señor ministro de Economía la revisión del FOCAN 2 para Ayacucho y la asignación y flexibilización a fin de que la Universidad de Huamanga pueda utilizar los recursos asignados. Continúa, cuenta la bancada. Y finalmente la continuidad del decreto de urgencia 040 para compensar la precariedad del CAFAE para el personal del Ministerio de Defensa. Solamente así, señor presidente, lograremos compensar las dificultades a nivel del sistema de seguridad y defensa nacional. Este presupuesto es un presupuesto que conlleva la justicia, la inclusión social y sobre todo que se están dedicando importantes recursos para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad ciudadana y del sistema de seguridad y defensa nacional en el marco de los 90 días que el Legislativo ha otorgado al Poder Ejecutivo para lograr el fortalecimiento de estos importantes sistemas, de manera muy especial el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Urquizo. Tiene la palabra el congresista Alejandro Aguinaga. Gracias, presidente. Y por intermedio suyo, darle una vez más la bienvenida al señor primer ministro y al ministro de Economía. Esta mañana, nuevamente, hemos escuchado declaraciones gravísimas de un antiguo primer ministro y ex ministro de Economía. Acusaciones que merecen ser esclarecidas no solamente en el ámbito de la representación nacional, sino también hacia quién han sido dirigidas. El señor Pedro Pablo Kuczynski, esta mañana en un programa televisivo, ha señalado que el gran impulsor de la liberación de los terroristas en el Perú ha sido el tristemente célebre presidente de la Corte Internacional de Derechos Humanos de San José, Diego García Sayán. Esta es una acusación, señor presidente, que tiene y que merece una comisión investigadora, porque sí está claramente ligada al tema que nos convoca esta mañana, que es el tema presupuestal, por el tremendo daño económico que le ha hecho el terrorismo al Perú y por el tremendo daño económico que se vive en estos momentos como consecuencia de esta liberación de terroristas de la cual ha sido impulsor Diego García Sayán y que usted, señor Premier, conoce y estoy seguro que podrá dar alguna explicación porque en algún momento fue viceministro de Justicia. No podemos permitir más que el Perú siga poniéndose de rodillas y dando espectáculos tristes como el que hemos vivido la semana pasada ante cortes ideologizadas, que lo único que han hecho es que paguemos millonarias indemnizaciones a los terroristas y hoy día estemos discutiendo en estos presupuestos cómo podemos indemnizar a las viudas, a las deudas, a los deudos, a los huérfanos, a los impedidos de las Fuerzas Armadas y Policiales. Hoy día, señor ministro de Economía, nos habla como fuente de crecimiento del Producto Bruto Interno la inversión privada. Habla de un 10% de crecimiento. Yo le pregunto a la representación nacional, ¿va a haber inversión privada con los tremendos conflictos sociales que vive el país? Va a ser muy difícil. Me pide una interrupción el congresista Espadaro. Congresista Espadaro, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Aguinaga. Saludar al primer ministro y al señor ministro de Economía. Señor presidente, por su intermedio, preguntar al ministro de Economía qué ha sucedido en la exposición de motivos en la página 52 y como representante de la provincia constitucional del Callao, debo dar la voz de alerta. ¿Se han olvidado del Callao, presidente? ¿Qué sucede? En la relación de los departamentos y de los gastos por niveles de gobierno no está incluido el gobierno regional del Callao ni los municipios del Callao. Ha habido seguramente un error y espero este error sea corregido en forma inmediata, presidente, porque no queremos pensar que al Callao se le pueda excluir de la inclusión social. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Aguinaga. Continúe, congresista Aguinaga.
Gracias, presidente. Y nos preguntamos qué es lo que va a hacer el gobierno para poder apaciguar todos estos conflictos sociales, visto que vemos que el presupuesto crece de manera importante. Yo pregunto, señor ministro de Economía, ¿por qué nuestras exportaciones muestran una caída anual del 23% y nuestras importaciones crecen a un ritmo sostenido del 24%? Es que empezamos a tener problemas con nuestra balanza comercial y no se lo queremos explicar a la representación nacional. Se han dictado decretos de urgencia para agilizar las exportaciones de bienes. ¿Por qué todavía se ponen trabas a la exportación de servicios? Muchos de ellos gravados con el IGB. ¿Quién decide qué exportador de servicios está inafecto del IGB y cuál no? ¿Cuáles son estos criterios? Y para concluir, señor... Denle un minuto para concluir. Hablamos de una gran inversión en los programas sociales, en esta inclusión social, que es la inclusión familiar y de los amigotes. Y yo voy a señalar un solo ejemplo. Aquí dice Cali Guarma, en el año 2012, 671 millones. Yo le pregunto al señor Premier, al señor ministro de Economía, que nos señale 10 sitios donde está funcionando, porque toda esta representación del grupo parlamentario fujimorista en esta semana que hemos pasado en las provincias, no hemos encontrado un solo local. ¿Qué se hace con esos 670 millones de soles y dónde van a parar? Esto es importante porque hablamos siempre de los programas sociales y sin embargo están en una inacción, en una inercia, por supuesto, guiados con ineptitud, y eso no queremos que pase en el Perú. Que los programas sociales comiencen justamente con lo que es su razón de ser, la clara identificación del beneficiario, y que el beneficiario no sea pues aquel que recibe, como hemos visto en corrupción, Bien, congresista Aguinaga. Tiene la palabra el congresista Carlos Brus, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, nuestro saludo al primer ministro, al ministro de Economía, presentes aquí esta mañana. Y cuando vemos el presupuesto que estamos discutiendo, presidente, y lo comparamos con el presupuesto que se discutía también en esta misma sala hace 11 años atrás, vemos que el Perú es un país distinto. Hace 11 años hablamos de un presupuesto nacional de un poco más de 30.000 millones. Y hoy estamos hablando de 108.000 millones de soles. Producto de gracias a buenas políticas fiscales y económicas de los últimos 20 años en el país, donde todos los gobiernos, con algún matiz distinto o no, han seguido el mismo rumbo que ha generado que ahora estemos administrando esta bonanza que estamos obligados a convertirlo en mejora de calidad de vida de los peruanos. Y es importante dentro de este presupuesto señalar lo que dice en la exposición de motivos, donde se menciona que el motor del crecimiento es la inversión privada, que a su vez representa el 80% de la inversión total, que sostiene toda la actividad económica del país. Y por lo tanto, y aquí está la clave del asunto, es aquí donde aquellas personas que son enemigas del modelo económico tienen clarísimo que luchar en contra de la inversión minera, complicarle el proceso de toma de decisiones a la inversión privada es fundamental para tirarse el modelo abajo. Y con lo cual tendríamos que regresar a estar discutiendo presupuestos de 30.000 millones en vez de presupuestos de 108.000 millones. Por eso es importante que el gobierno se ponga activo en hacer cumplir las leyes y que estos procesos de toma de decisiones de las inversiones no se trunque, porque pondríamos en peligro todo no solo el presupuesto nacional, sino los beneficios que el modelo económico nos trae. Pero para esto es importante que el gobierno ejecute el gasto. Hemos visto cómo se ha atrasado tanto la ejecución del gasto este año, y en ese sentido lo único que vemos es la creación de una escuela a cargo del Estado. Y, presidente, a la hora que un gestor público va a contratar un colaborador, ¿a quién contrata uno? ¿A un egresado de esa escuela pública o a un egresado de la Universidad del Pacífico, por dar solo un ejemplo?
Así que esta experiencia de crear una escuela pública ya la hemos tenido en el pasado en la administración y no funcionaba. Creo que es mejor invertir estos recursos buscando algún tipo de convenio con las mejores universidades del país que capacite funcionarios públicos, tercerizando esto al sector privado en vez de estar haciendo escuelas a cargo del gobierno central. Debo señalar, presidente, que como representante de Lima vemos con mucha preocupación la ausencia de grandes proyectos que esta región de Lima y Callao requieren. No es posible que el trabajador promedio de Lima y Callao se demore de 3 a 4 horas diarias para ir y regresar a su centro de trabajo. Eso es inhumano. Eso tiene que cambiar. Si el Estado logra reducir de esas 3 a 4 horas a hora y media a 2 y darle a ese poblador 2 horas más de vida diarias a través de proyectos de infraestructura de transporte público, entonces estaremos dándole 2 horas más para que ese trabajador pueda hacer deporte, para que haga vida familiar, para que tenga mayor calidad de vida. Y por supuesto que esto es un trabajo que tiene que hacerlo coordinado con el municipio de Lima, pero son proyectos de tan grande envergadura, de tal cantidad de millones de costo, que requiere que el gobierno central junto con el municipio de Lima se pongan de acuerdo para solucionar este problema que aqueja a los trabajadores de Lima y Callao. Asimismo, la cantidad de pobres que hay en Apurímac, Huancavelica y Ayacucho juntos es inmensa. Pero en la región de Lima hay más pobres que en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica juntos. Sin embargo, los programas sociales que con la aprobación de este Congreso el gobierno ha implementado no se ejecutan con la misma intensidad en la región de Lima, donde existen más pobres que estas 3 regiones. Por lo tanto, ahí hay un reclamo también para que no se crea que cuando se habla de Lima, Lima es Miraflores o San Isidro. Lima tiene muchas regiones muy pobres donde se requiere que estos programas sociales se implementen. Presidente, el congresista Otárola me pide una interrupción por su intermedio, encantado. Congresista Otárola, tiene la interrupción. Sí, gracias. Un poco preocupado, ¿no? Se quiere atacar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo único que hace es aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Y qué dice esta convención? ¿Y por qué le atacan? Nos preocupa. Capítulo 1, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de las personas. ¿Acaso no es un principio loable? ¿No? Se va a permitir que el Estado atente contra estos derechos. Derecho a la igualdad ante la ley. Derecho a la libertad religiosa, a la libertad de investigación, a la protección de la familia, a la maternidad, a la residencia, al libre tránsito, derechos que fueron pisoteados en gobiernos anteriores y por ende hoy día se les ataca. Nosotros ratificamos nuestro pleno compromiso con los derechos humanos. Gracias. Congresista Bruce, puede continuar. Presidente, me ha pedido una segunda interrupción el congresista Ángel Neira. Congresista Neira. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, que haya más presupuesto está bien, y que diga que hay que evaluar los resultados está muy bien, señor ministro, señor premier, pero lo que preocupa en el capítulo 6 de la información de avances de desempeño en metas de los programas presupuestales, por ejemplo, lo tibio o lo rígido que dice el Ministerio de la Producción sobre desarrollo productivo de las empresas. Ministerio, Servicio de Capacitación, Asistencia Técnica, Unidad de Medida, Incremento del Desarrollo Productivo de la Empresa. ¿Dónde están esos indicadores que evidencian realmente que han tenido éxito en los programas? En pesca también dice el Ministerio de la Producción, Desarrollo de Capacitaciones para mejorar la comercialización, y tenemos en todo el litoral protesta por estos temas, que no han tenido esa asistencia, y ahora nos dicen 300 millones que no está claro. Han tenido, señor ministro de Economía, díganme por qué no anuncia el Fidecom, anuncia el FINCIPE, anuncia los 200 millones del Fidecom. ¿Qué éxito ha tenido en este último año? ¿Y por qué ahora tenemos 300 millones y no? Bien, congresista Bruce, puede continuar. Gracias, presidente. Como decíamos, entonces urge para que en la región de Lima y Callao se hayan inversiones de magnitud
en infraestructura de transporte para reducir el tiempo que el trabajador promedio de Lima y Callao usa para ir a trabajar, y que los programas sociales también se apliquen de manera intensiva. Pero como bien dijo el ministro de Economía y como bien se señala en la exposición motiva de este ley de presupuesto, la inversión privada es la que está liderando el crecimiento y el sustento de la economía nacional. Pero para que este flujo de inversiones privadas continúe hacia el futuro, requerimos que el Perú sea un país competitivo. Y se necesita inversiones en áreas de infraestructura física y también lo que es la infraestructura humana. Por lo tanto, puertos y aeropuertos y carreteras para conectar a todo el país es el mejor programa de inclusión social y lo que nos dará mayor competitividad para que podamos seguir desarrollando estas inversiones en el futuro. Pero también necesitamos competitividad social, competitividad humana. Para que concluya el congresista Bruce. Se necesita esta competitividad humana y ahí los sectores de educación y salud son importantísimos. Y vemos idas y venidas en esto de la reforma de la educación y la reforma de la salud, donde en este último campo no hemos visto nada y en el primero algunos esbozos de lo que podría llegar a ser una reforma de la reforma que inició el gobierno anterior, sin que todavía podamos ver algunos resultados palpables. Pero sin tener esta mayor competitividad humana y mayor competitividad física, va a ser imposible que este flujo de inversiones se sostenga hacia adelante. Debo decir, presidente, finalmente, que durante los próximos 60 días analizaremos en detalle este presupuesto. Pero repito e insisto que discutir hoy un presupuesto de 108 millones es un privilegio para un país que hace solo 11 años discutía presupuesto de solo 30.000 y que gracias a las políticas económicas de los últimos 20 años podemos discutir hoy esta realidad que otros quisieran ver destruida. Muchas gracias, presidente. Bien, congresista Bruce. Tiene el uso de la palabra el congresista Enrique Wong. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Economía. Hace 7 años, el monto del presupuesto público bordeaba los 50 millones. Actualmente estamos sobre los 108 millones para el 2013. Este importante crecimiento de la torta presupuestaria es producto del esfuerzo hecho por todos los peruanos, especialmente los más pobres. Es producto de la persistencia de un modelo económico de hace casi 20 años. Es producto del importante crecimiento de la inversión privada, que es en realidad el motor del crecimiento, como lo es en otros países, el caso particular de la China. Pero también es importante señalar que esta bonanza no necesariamente está beneficiando a los más pobres. Aquí existe una responsabilidad de los titulares de los pliegos presupuestarios que tienen bajo porcentaje de ejecución de obra, a pesar de que hay plata, o que la calidad de obra no tiene el impacto esperado. El 30 de agosto del presente año solo se ha ejecutado el 35% del presupuesto de inversiones. Esto es preocupante. En general es necesario agilizar la ejecución de las obras, especialmente en infraestructura, agua, electrificación, salud y sobre todo en el sector agropecuario. Señor presidente, uno de los problemas más graves que tenemos nosotros es la dependencia alimentaria. El problema de la sequía de Norteamérica, el problema del aumento de consumo de países como la China por cambio de hábitos, ya no de la harina de arroz, sino de la harina de trigo, ha hecho que estos productos, que son básicos en la alimentación del pueblo peruano, se hayan incrementado. De nada vale ahí que bajemos los aranceles porque el precio está alto. El precio sigue alto y como nosotros la costumbre
no ha hecho que la utilización del trigo, del maíz, sea muy alto. Indudablemente que los resultados, por más esfuerzo que hagamos, el problema de la seguridad alimentaria está bastante en riesgo. Por ello es importante, si la naturaleza nos dio la oportunidad de que tengamos buena precipitación pluvial y al mismo tiempo necesitamos hacer infraestructura para crear puestos de trabajo, es importante que hagamos las pequeñas y pequeñas microrepresas, porque nos va a fomentar a aumentar el área de la frontera agrícola de los pequeños agricultores que generalmente lo orientan hacia la producción de alimentos. La producción de alimentos que es importantísimo y también porque esto, que aumentemos la frontera agrícola y mejoremos la genética de su ganado, de sus animales, también no va a hacer que ellos se arraiguen en su lugar de origen y no vengan hacia las ciudades, porque esa es la población vulnerable que va a formar los cordones de pobreza. Y esto va a originar que aumente la delincuencia. De nada vale que nosotros sigamos aumentando la cantidad de patrulleros, la cantidad de infraestructura, a lo mejor para comisaría, todo, si nosotros seguimos que se sigan viniendo de la provincia hacia las capitales. Un ejemplo tenemos en el Callao. Pachacute hace 10 años eran 100.000, ahora bordeamos los 200.000. No alcanza presupuesto para darle todos los servicios. Señor presidente, y a través suyo al ministro de Economía, en el Callao, nosotros el 60% de la suma de importaciones y exportaciones bordea los 100 mil millones. El 60% se hace a través del Callao. Nosotros le pedimos una consideración porque en nuestro presupuesto, porque en realidad la renta de aduana se comienzan a bajar porque los tratados de libre comercio hacen pues que los aranceles disminuyan. Y tenemos muchas necesidades en el Callao. Es cierto lo que expresó nuestro colega Carlos Bruce, en el sentido que también la pobreza no solamente está en las partes altas. Dele un minuto para concluir. En el problema de Lima y Callao. Por eso también nosotros tenemos que ver esto de apoyo social, también tiene que haber en nuestras zonas alejadas de Lima y del Callao. Señor, algo que termino y quiero decir algo. Mire, es importante no solamente la infraestructura escolar, también no solamente importante los profesores. Veamos cuál es la causa y los resultados. Según los organismos internacionales como PISA, la educación no avanza. Seguimos ocupando los últimos lugares en cuanto a concentración de lectura o razonamientos matemáticos. ¿Pero por qué? Tenemos más de 25 años que hay desarrollo económico, pero se sigue presentando este problema. El problema es la alimentación. Es bastante loable que se dedique mayor presupuesto a vencer la desnutrición infantil. Pero es importante ver también que esta desnutrición, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo importante, ejemplo, del Callao se ha hecho un estudio sobre el nivel de hemoglobina. ¿Cuál es el promedio de la hemoglobina en el Callao? Y que Dele para que concluya el congresista Pomper. de 8 a 9 gramos de hemoglobina en la edad escolar, mientras los chinos, los alemanes lo tienen entre 10 y 11. Una diferencia de 2 gramos, pero es fundamental 2 gramos para que el aprendizaje por el niño que tiene anemia se duerme. No va a aprender. De nada vale que hagamos buena infraestructura, mejores profesores si no tocamos la causa. Y lo que es triste, que la producción de la proteína que podíamos tener a la mano, que es la proteína de harina de pescado, no lo vendamos solamente para alimentar los animales del extranjero. Tenemos que ver la forma como le damos a nuestros niños de edad escolar, porque la forma de vencer esa anemia es con proteína, y la proteína más barata que tenemos es la harina de pescado para consumo humano. Señor ministro, yo creo que ahí tenemos que enfocar, ver la forma cómo podemos hacer para que se produzcan productos que sean accesibles a la alimentación, como es el caso de que nosotros queremos desarrollar en el Callao,
de la galleta de harina de pescado, que no tenga ni olor ni sabor a pescado. Pero... Muy bien, congresista Bo. Congresista Tito Valle, hasta por 3 minutos. Señor presidente, me pide una interrupción la congresista Schaffer. La interrupción de la congresista Schaffer. Gracias, presidente. Gracias, congresista Valle. Realmente es halagador ver que discutamos un presupuesto de esta magnitud, pero sería más halagador saber también que así como queremos pagar nuestras deudas externas, paguemos nuestras deudas internas, señor ministro. Llevamos años, disculpe la palabra, meciendo a las personas que forjaron este país. Usted no ha hablado sobre los beneficios sociales que supuestamente vienen haciendo un consolidado en su ministerio desde que entraron su equipo de trabajo. Y hasta ahora no tenemos un consolidado. ¿Y cómo se va a honrar esas deudas que les corresponde? Son beneficios que les corresponde. Entonces tenemos que honrar primero esas deudas. Es muy importante hacerlo, especialmente si hablamos de un presupuesto de esa magnitud. A nuestros maestros, a nuestros trabajadores del sector salud. Para que concluya, por favor. Concluyó. Muy bien. Congresista Valle. Sí, me pide también el congresista Angulo, si usted lo permite, presidente. Congresista Angulo, tiene la interrupción. Gracias, señor presidente. Sí, estoy de acuerdo con el asunto del presupuesto. Tenemos un incremento a 108.000 millones de soles, pero este presupuesto no es suficiente para cubrir la inmensa deuda que tenemos con el sector más pobre del Perú, con cerca de 14 millones de personas. Pero quiero llamar la atención sobre un problema, el problema de la deuda, el problema de la deuda externa y la deuda interna. Nosotros, desde el 2001, hemos incrementado la deuda en aproximadamente 14.000 millones de dólares. A medida que la economía está mejorando, el 2001 nosotros teníamos 22.826 millones de dólares de deuda. El 2012 tenemos 36.045 millones de deuda. Para que concluya el congresista, está una interrupción. ¿Cómo es posible que a medida que mejora la economía, que crecemos, tenemos más deuda? ¿Y cómo es posible que en esos 10 años hayamos pagado 17.830 millones de dólares en intereses? Por eso no tenemos dinero para la pobreza, por eso no tenemos dinero para la educación, por eso no tenemos dinero para la salud. Pero además hemos pagado 151 millones en comisiones por la deuda. Y veo que para el 2013, señor ministro, tenemos de servicio a la deuda 9.307 millones de soles. O sea, seguimos con la política de endeudamiento y tenemos 30.000 millones de dólares en... Ya está en interrupción, congresista. El congresista Valle, puede continuar. Muchas gracias, presidente. Saludar al primer ministro y al ministro de Economía y a la representación nacional. ¿Cómo no reconocer efectivamente este crecimiento económico y también reconocer que el gobierno siga y continúa con una disciplina fiscal que hoy día podemos discutir 108.419 millones como presupuesto nacional? Y dentro de ello, señor presidente, destacar también la inversión en saneamiento y vivienda, 6.276 millones de soles
para este problema nacional. Y me refiero a este problema nacional de que queremos y debemos solucionar, porque vivo en la ciudad más alta del mundo, en la ciudad de Cerro de Pasco. Y seguramente el primer ministro y el ministro de Economía se recordará que efectivamente muchas veces se ha conversado de un tema emblemático en Pasco. Nuestro problema de plomo en sangre es consecuencia de muchos años que no tenemos agua y desagüe. Nuestros problemas de décadas es el tema del agua. Y una vez más, aquí aprovechamos, señor ministro, no ha sido incluido en el presupuesto, que era un compromiso, cuando el presidente inauguraba la trasvase de Huascacocha, laguna que está entre Pasco y Junín. Hoy día se hacen estudios para poder hacer el trasvase de la laguna Pungrún. ¿Cómo creen que se sienten las personas que vivimos? Miramos cómo infraestructuras se hacen, y con justicia seguramente, para la capital y para los pueblos de la costa, pero nosotros estamos exigiendo por mucho tiempo que nos resuelvan y nos apoyen con un presupuesto. Y por ello aprovecho, señor presidente, que hoy día y este año debemos hacer justicia con este pueblo que por décadas, por centenares de años ha dado al Perú. Somos una región minera y continuamos creyendo en ella a pesar de estos graves problemas. ¿Cómo no es que las autoridades hoy de Pasco van a venir a su ministerio, señor ministro, para poder exigir? Por eso es que me dedico este tiempo, señor presidente, en nombre de mi región. Hagamos justicia que hoy día esperamos. Son 150 millones que podamos de alguna manera retribuir y poder solucionar este álgido problema en la ciudad más alta del mundo, que es Cerro de Pasco. Muchas gracias, presidente. Bien, congresista Valle. Tiene la palabra el congresista Urtecho, hasta por 8 minutos. Gracias, presidente. Queremos saludar la presencia del primer ministro y del ministro de Economía. Vemos que se ha incrementado el presupuesto general en 13.49% en relación al presupuesto del año 2012. Y nos parece muy bien, y resaltamos los 6 pilares: inclusión social, desarrollo del capital humano, promoción de innovación tecnológica y el fortalecimiento del orden público, defensa nacional y seguridad ciudadana. Nos parece muy bien. Pero nosotros creemos que el desarrollo de estos pilares debería ir de la mano con una efectiva ejecución presupuestal. Vemos con mucha preocupación, señor presidente, que estamos viendo cierta ineficiencia en el gobierno central, en las regiones y los municipios en cuanto a los niveles de ejecución. Por eso, en ese marco, creemos que debe existir un mejor trabajo de nuestros técnicos de cada sector. Señor presidente, el superávit fiscal del primer semestre del año alcanzó el 6.8% del PBI, el más alto desde que se tienen registros trimestrales. Del mismo modo, el gasto de capital del gobierno nacional se redujo a 37.5%, reflejo de la escasa ejecución de su presupuesto, que alcanza solo 24% a inicios de agosto. Por otro lado, señor presidente, la Cámara de Comercio de Lima ha apuntado que la ejecución del presupuesto público ha sido deficiente. En promedio, en el primer semestre, la ejecución de la inversión pública fue de tan solo 26%, aun cuando el gobierno viene poniendo el pie en el acelerador. En este segundo semestre, ojalá que no sea así, vemos que va a ser muy difícil terminar el 2012 con la ejecución del presupuesto al 100%. Creemos, señor presidente, que el gobierno debe poner particular énfasis en solucionar este punto de cara al presupuesto 2013. Sin embargo, señor presidente, al expresar que la velocidad del gasto público no solo depende de la capacidad de gestión, en la opinión de algunos entendidos, las normas actuales son muy restrictivas y al pasar por el actual Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, se ralentizan los procesos de inversión. Al respecto, a través suyo, señor presidente,
queremos consultarle al primer ministro y al ministro de Economía en relación a la propuesta hecha por el presidente Ollantumala. Queremos saber cómo va el tema para agilizar y flexibilizar las normas del SNIP. En la actual propuesta se contempla presupuesto para el nombramiento de personal médico y no médico del sector salud. Sin embargo, señor presidente, a la fecha, en este año y en el marco de la ley 29682, no se ha nombrado a ningún personal médico. Nuevamente resalta el tema de la falta de capacidad de gasto. Al 31 de agosto, el sector salud tiene un 15.6% de avance en su ejecución de inversiones. En el proyecto de presupuesto también se contemplan financiamiento para una serie de programas que estamos a favor, y eso es bueno. Sin embargo, hace algunos días se ha evidenciado irregularidades e ineficiencia en la ejecución de Pensión 65, en la subvención del gas, en la Convención El Cusco, situaciones que nos llaman mucho la atención. Está bien, no solamente se ha visto en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, pero sí creemos que esto se debe tomar con mucha seriedad y criterios técnicos para su implementación. A través suyo, señor presidente, nosotros queremos pedir al ministro de Economía mayor eficiencia y transparencia para la ejecución de todos los programas sociales que ha emprendido este gobierno. Nos llama la atención que la ejecución del MIDIS al 31 de agosto solamente haya sido el 14.5%. El gobierno central tiene un nivel de ejecución global de 29.8%, los gobiernos regionales al 40% y los gobiernos locales 36.8%. En pocas palabras, señor presidente, necesitamos fortalecer nuestra capacidad de gasto en todos los niveles y en ese sentido el Ejecutivo tiene que dar el ejemplo. Un problema más evidente en la región La Libertad, que es la región a la cual represento, es el tema de la erosión costera y el riesgo a la vida, la salud y el desarrollo económico de las regiones. Saludamos la propuesta de presupuesto para la tercera etapa de Chavimochi. Sin embargo, vemos que el principal puerto por donde saldrán nuestros productos al exterior se encuentran prácticamente arenados. La playa no existe. Acabamos de estar en Trujillo y he presenciado una vez más esta penosa realidad. En el 2008, señor presidente, se aprobó la compra de una draga e incluso tenía código SNIP. Sin embargo, no entendemos por qué la Autoridad Portuaria Nacional suspendió su compra.